Hola chicos y chicas de Integra, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar sobre la violencia doméstica. Para ser específicos, vamos a hablar sobre mitos y realidades de la violencia doméstica. Vamos a empezar por definir qué es un mito. Bueno, los mitos son narraciones que expresan las ideas hereditarias de un pueblo acerca del mundo en el que éste vive. Normalmente los mitos surgen para que estos pueblos puedan dar una respuesta a cuestiones que antes les resultaban inexplicables. Vamos a enlistar una serie de mitos y la realidad sobre el mismo. Primero, la persona agresora te pega porque te quiere. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el cariño no debe ser demostrado con golpes o humillaciones. El utilizar la violencia o el uso de la violencia como método de educación es un abuso de autoridad por parte de la persona agresora. La violencia que ocurre dentro de las familias es una cuestión privada y no debemos meternos. Bueno, realmente la violencia es un tema que concierne a la sociedad en un conjunto. Es responsabilidad de todos actuar si es de nuestro conocimiento una situación de violencia, ya sea denunciando o haciendo saber de la agresión a una institución a cargo de investigar este tipo de situaciones. Se aprende mejor a través del dolor. Bueno, pues en realidad cuando se aprende por medio de métodos violentos, solo se aprende cómo actuar y qué hacer para evitar el enojo o un castigo. La imposición de límites de forma no violenta ayuda a fortalecer el control de impulso y de actuaciones que se toman de acuerdo con la voluntad de la persona, porque estas actuaciones no fueron impuestas o fueron tomadas en base a miedo. Los gritos e insultos no dejan secuelas en los niños. En realidad, las agresiones verbales sí dejan consecuencias en la autoestima de los niños, niñas y adolescentes. Las palabras que los adultos utilizan para referirse a estos muchas veces se convierten en verdades para los mismos, sobre todo si esas palabras o insultos provienen de las personas con las que ellos son afectivamente más unidos. Una palmada a tiempo es más efectiva para poner límites que hablar o intentar convencer. Pues en realidad, la única supuesta ventaja que tiene el utilizar el castigo físico para que los niños, niñas o adolescentes obedezcan es una posible obediencia rápida, pero esta obediencia rápida es a corto plazo. La violencia física no enseña a comportarse bien, lo que hace es que este comportamiento se evite para que no se dé un castigo. Los niños de hoy no son como los de antes, estos no respetan la autoridad de los adultos. Pues en realidad las relaciones familiares en las épocas actuales se han democratizado mucho y son un desafío a la tolerancia, a ser más comprensivos y ser menos autoritarios. Son los adultos quienes deben encontrar alternativas que no utilicen la violencia para la imposición de límites hacia los menores de edad. A menudo escuchamos la frase te pego por tu propio bien. Pues en realidad, aunque en muchas ocasiones se cree que esto se hace con el fin de educarlos o volver a los niños mejores personas, el uso de la violencia física como forma de disciplina puede tener un efecto negativo y comprometer el desarrollo físico, social y emocional de la víctima de dicha agresión. Las víctimas de violencia se quedan porque les gusta. En realidad, a nadie le gusta ser víctima de amenazas o golpes. No es fácil dejar a una persona cuando él o ella son la principal fuente de ingresos, más aún cuando esa persona puede amenazar hasta con la muerte a su víctima si se va. Para la víctima es difícil abandonar la relación, especialmente si él o ella no tienen a dónde ir. Y es más aún cuando hay hijos a los cuales hay que mantener y cuidar. Si se aguanta el suficiente tiempo, las cosas cambiarán y se mejorará la relación. En realidad, es muy probable que si la pareja no se va, si no busca ayuda legal o psicológica, el abuso mental y físico empeore y no mejore. Muchas parejas se quedan esperando que el abuso termine y no existe ningún indicativo que con el tiempo las personas se vuelvan menos violentas. Las víctimas merecen ser golpeadas porque se portan mal. En realidad, ninguna persona se merece ser golpeada, sin importar qué haya hecho. Las víctimas de violencia saben muy bien que la mayoría de las veces esta violencia que reciben no tiene ningún motivo. El enojo y los deseos de controlar por parte de la persona agresora pueden derivar a una agresión.
estas se dan por la falta de control de esta persona, no por las cosas que haga o deje de hacer la víctima. Si mi pareja trabaja, trae dinero a la casa y es bueno con los niños y niñas, no se le debe exigir más y se le deben aguantar sus defectos. En realidad, no debemos perdonar la violencia solamente porque en apariencia se sea una buena pareja, se sea bueno con los hijos y con las hijas y se traiga dinero a la casa. La violencia doméstica no debe ser permitida por ninguna razón. La violencia doméstica no afecta a los niños y niñas. Estos no se fijan o no ponen atención a estas cosas. En realidad, la violencia en el hogar, en definitiva, afecta a los niños y niñas. Existe un porcentaje muy alto de parejas que son agresores, ya que estos vieron a sus propias madres o padres ser golpeados. La violencia entre esposos es un ejemplo para los niños y niñas, y lamentablemente estos pueden llegar a aprender de esto. Es muy posible que si los niños y niñas vean esta situación en su casa, ellos en un futuro pueden llegar a golpear a sus parejas o ellos mismos ser víctimas de abuso. Esto porque lamentablemente se normaliza o se llega a normalizar este tipo de conductas. La violencia entre parejas es un problema de personas pobres y sin educación. En realidad la violencia doméstica es un crimen y afecta a todas las comunidades y a todas las clases sociales. Las víctimas de abuso pueden ser de bajos recursos o de altos recursos, de cualquier raza o etnia y puede ser de cualquier rango de escolaridad. Las víctimas de mayores recursos económicos usualmente tienen más formas o mejores formas de esconder sus golpes en público. Tienen más fácil acceso a visitar a doctores particulares en lugar de salas de emergencia, a consultar estas situaciones con abogados, pueden llegar a vivir en áreas menos pobladas donde es más difícil que los vecinos se enteren de que están pasando por estas situaciones. Esto no significa que la violencia doméstica sea excluyente de cualquier clase social. A las víctimas de violencia doméstica les gusta ser golpeadas. En realidad, la mayoría de víctimas de violencia doméstica quieren desesperadamente que el abuso termine y pueden tener varias estrategias de supervivencia. Entre estas puede estar llamar a la policía, buscar ayuda en los miembros de su familia, esto con el fin de protegerse a ellos mismos y a sus hijos en caso de que existieran. Puede que en muchos casos estas mismas utilicen el silencio como un método de sobrevivencia. Las víctimas de violencia doméstica tienen trastornos psicológicos. Esto en realidad es un prejuicio. Proviene de un supuesto que las víctimas de violencia doméstica deben estar enfermas por aguantar estos abusos. La mayoría de las víctimas de violencia doméstica no son personas que padezcan de algún trastorno psicológico, aunque estas personas no son inmunes de ser abusadas por sus parejas. Las víctimas de violencia doméstica nunca dejan a sus abusadores, o si lo hacen, simplemente se involucran en otras relaciones abusivas. En realidad, la mayoría de víctimas de violencia doméstica se alejan de sus agresores, inclusive varias veces, y alejarse de esos completamente puede tomar varios intentos. Los agresores, para obligar a sus víctimas a regresar o evitar que éstas mismas se alejen, pueden utilizar métodos como la violencia física, la violencia psicológica o el control financiero. Muchas de estas víctimas no cuentan con un sistema de apoyo, lo que en ocasiones puede facilitar que regresen con sus agresores. Adicionalmente, también existe el riesgo de que la violencia se intensifique cuando se alejan de sus agresores. Esto puede dificultar que se aparten por completo de ellos. Las víctimas que en una etapa temprana reciben asistencia legal apropiada y además poseen un sistema adecuado de apoyo, tienen mayores posibilidades de dejar permanentemente a sus agresores. Los abusadores abusan de sus parejas o cónyuges por el abuso de alcohol u otras drogas. En realidad, es frecuente que el uso y abuso de alcohol u otras sustancias ilegales se utilice como excusa cuando se cometen actos de violencia doméstica. El abuso de sustancias puede, si bien, aumentar la severidad de las agresiones en algunos casos.
El uso de sustancias no es un causante de violencia doméstica y el exigir que los agresores únicamente asistan a grupos para el tratamiento del uso de estas no es una forma correcta de afrontar las situaciones. Se necesita un abordaje integral de abuso de sustancias en conjunto con programas de intervención de agresores. Bueno, esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video.